El nuevo año por fin ha llegado y toda la familia de Sensor UABC les deseamos a todo nuestro público televidente un próspero 2019. Así es, y como hay un nuevo año, también les traemos nuevo contenido a todos ustedes para que estén con nosotros en estas fiestas, ya sea en el programa del día de hoy o en los próximos programas que vendrán con este nuevo 2019. Contenido que esperamos sea de su agrado y que los motive a empezar con la mejor actitud. Empezamos con el programa del quehacer universitario que se llama Sensor UABC Temporada 14. Brandon, Luis, defíname con una palabra que es para ustedes Año Nuevo. Año Nuevo para mí sería innovación. Sin duda para mí sería éxitos. Yo creo que sería evolución. Sin duda alguna todos festejamos el Año Nuevo, con amigos, familia, conocidos y hasta, ¿por qué no?, desconocidos, ¿no? Pero, ¿saben cuál es el origen de esta internacional tradición? Esta tradición surge en la antigua Babilonia, hace exactamente 4000 años. Y lo interesante de esto es que en esta antigüedad era conocida como el año babilonio. Así es, como dices tú, Brandon, esta celebración surge en Babilonia durante las primeras noches de la luna creciente y también durante los primeros días de primavera, teniendo una duración total de 11 días. ¿Se imaginan? Nosotros nada más la vivimos durante 24 horas, pero queremos que ustedes nos digan aquí en los comentarios cómo es que viven esta celebración. Si las viven también con 24 horas, o si después hay un after party con los amigos, o hay un recalentado, o también díganos con quién la pasan, familia o amigos. Díganlo aquí en los comentarios. Y recuerden que continuamos con más aquí en este programa del quehacer universitario. Soy su reportera Ana González de la sección Detrás de en Sensor UABC temporada 14. Los deseos de año nuevo de cada uno de los integrantes en este staff. Vamos a verlos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor Manuel Hernández. Soy reportero y editor también en la cápsula de Sensor UABC y les deseo a todos ustedes buenos deseos para este próximo año. También les quiero dar una invitación a que si tienen algún propósito de año nuevo, los cumplan, ya que todos en algún tiempo nosotros decimos que queremos realizar alguna actividad, algo que nos pueda mejorar como personas, pero luego nunca lo hacemos. Entonces una invitación a todos ustedes, al igual para mí, para que si tenemos algún sueño lo cumplamos, ya que nadie más lo va a hacer por nosotros. Hola, soy Limeri Cajos, capsulista de Sensor, y te deseo una feliz Navidad y próspero año nuevo. Soy Kimberly Aguilera, soy asistente de dirección del programa Sensor UABC y les deseo a todos ustedes que cumplan sus propósitos de año nuevo. Hola amigos, mi nombre es Alejandro Lizárraga y soy capsulista en tu sección de visita aquí en Sensor UABC y mi deseo para este año es que todos se la pasen súper en sus vacaciones, que duerman más de lo que deben, que coman más de lo que deben y sobre todo que pasen sus materias en este siguiente semestre. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Chalma, soy Relaciones Públicas aquí en Sensor UABC. Les deseo toda la felicidad, alegría y paz del mundo a todos ustedes en este año nuevo. Hola, mi nombre es Yasmina Estrada, soy la editora general de esta temporada y mis deseos para ustedes para año nuevo es que si en el 2018 les fue muy bien, que en el 2019 encuentren pareja, trabajo y bajen el peso. Mi nombre es Carlos García, soy editor y camarógrafo aquí en Sensor y les deseo mucha paz y tranquilidad en este año nuevo y mucha comida. Todos, mi nombre es Jenny Aceves, soy capsulista en Sensor y les deseo a todos un muy feliz año nuevo. Hola, mi nombre es Lilian Anay, soy la exdirectora de Sensor UABC, la temporada número 13 y les deseo a todos que estén en compañía de su familia, que reciban lo que merecen, lo que desean, que todos sus sueños sean realidad o se acerquen a ellos al menos. Mi nombre es Brandon Curiel, soy conductor de la temporada 14 de Sensor UABC y pues les deseo un feliz año nuevo a todas las personas que tienen proyectos, iniciativas y grandes deseos se puedan cumplir y muchísimo éxito y siempre hay que tener toda la actitud. Hola a todos, me llamo Grace Daniela, soy capsulista aquí en el taller y espero que para el siguiente año todos sus objetivos lo puedan lograr y que la carga académica se les haga un poquito más ligera.
Hola, soy Brenda Arana, soy asistente de producción del taller de televisión de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Estamos a poco tiempo de un año nuevo, así que les deseo un feliz y próspero año nuevo. ¿Qué tal? Mi nombre es Néstor Arana Padilla y soy conductor de esta temporada número 14 de Sensor UABC. Les deseo feliz año y próspero año nuevo y que todos sus deseos y objetivos se cumplan. Felicidades. Hola, yo soy Luis Orozco, soy conductor de la temporada 14 y mis deseos para año nuevo es que a la gente que está viendo este video, este programa, se les cumpla todo lo que tienen planeado. Yo tuve la oportunidad de hacer varias cosas en este año y espero que el próximo año también llegue con más ventanas de oportunidades y la capacidad de poder hacer muchas más cosas que tengo planeadas, o inclusive ustedes también pueden hacer todo lo que se propongan. Hola, soy Laura Gil y soy la directora de la temporada número 14 y quiero agradecerles todo el apoyo que han brindado a Sensor. Deseo que cumplan todas sus metas y que tengan un próspero año nuevo. Mi deseo es que todos ustedes puedan ser muy felices en este nuevo año 2019 y que puedan cumplir cada uno de sus propósitos. Yo fui su reportera Ana González y esta fue su sección Detrás de en Sensor UABC, temporada 14. Hola chicos, yo soy Alejandra y yo soy Rimael y esto es Actívate. En esta época de vacaciones, fiestas con familiares y amigos, queremos hablarles de algo muy importante. Sabemos que la salud física es necesaria, sin embargo, la salud mental es de suma importancia y debemos estar informados ante ella. Es por eso que hemos preparado una cápsula especial para estas fechas. No se despeguen de su pantalla. Bueno, mi nombre es Jazmín Mesa Palacios. Soy psicóloga de profesión, tengo una maestría en terapia gestal, estoy en el Departamento de Orientación Educativa y Psicopedagógica. Bueno, mira, la salud mental te habla de un bienestar emocional y así tal cual la palabra bienestar, que es estar bien emocionalmente. Y al hablar de estar bien emocionalmente se refiere a que seas congruente con lo que sientes, con lo que piensas y con lo que haces. En general, en UABC, parte del modelo educativo institucional es buscar el bienestar del estudiante. Por eso ustedes como estudiantes obtienen créditos por hacer una actividad deportiva, por asistir a algún taller cultural. ¿Por qué? Porque se busca que no únicamente se realicen en su formación educativa. Cada facultad cuenta por lo menos con un psicólogo, que es lo que se brinda básicamente la asesoría psicopedagógica. Es parte de las funciones que hacemos. Aquí en el departamento como tal les podemos brindar apoyo en cuanto a hábitos, en cuanto a estrategias, a lo mejor sí para resolver algún conflicto que también eso es importante. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Básicamente acercarse, solicitar una cita, se les agenda y ya se revisa dependiendo de la situación de cada alumno, la necesidad que tenga. En general, tanto en estudiantes como para la población, es importante porque cuando asistes a alguna conferencia del tema que sea, llámese salud mental o de cualquier temática, aprendes algo nuevo. Y si nos vamos a lo que es el área de la salud mental, empiezas a identificar qué cosas son normales en el sentido de la norma y qué cosas no lo son. Y a lo mejor ahí te queda el 20 y dices, China, a lo mejor yo tengo tanto tiempo sintiéndome triste, para mí ya es tan normal que ni siquiera me he dado cuenta que eso puede ser una depresión crónica. Estadísticamente hay algo que se le llama la depresión estacional, que es precisamente en estas fechas de fiestas. Si es algo real, si es algo que existe. Y uno de los índices de suicidio se da el incremento en estas fechas también. Se busca que no únicamente se realicen en su formación educativa, sino que también cubran las otras esferas. No les vamos a dar terapia psicológica. ¿Por qué? Por tiempo y por espacio y porque no es dentro de las funciones. Sin embargo, si llega una intervención en crisis, claro que se le va a brindar el apoyo porque se tiene el conocimiento. Aquí lo que hacemos en caso de que se requiera alguna atención, un proceso como tal o incluso que se requiera canalizar con algún especialista, nosotros como departamento lo canalizamos. Una de nuestras recomendaciones es acudir a una de las varias conferencias que se dan a cabo en la universidad. Acudiendo a una de ellas, tu opinión o punto de vista puede cambiar y llegar a tener un efecto positivo en tu vida. Otra de nuestras recomendaciones es informarte acerca de los programas de atención psicológica que proveerán en los distintos campus este nuevo año. Asimismo, infórmate acerca de la ayuda que ofrecen en tu facultad y los horarios disponibles. Recuerda que tu salud es importante. Espero que hayan disfrutado esta cápsula y hagan conciencia. ¡Feliz Año Nuevo! Esto fue Actívate.
Todos tenemos buenos deseos y esperanzas para el año nuevo, y de parte de Sensor UABC les mandamos buenas vibras para que todo lo que anhelen y todo lo que desean que se cumpla se vuelva realidad. Así es, recuerda realizar todos tus planes y objetivos con amor, pasión, gusto, pero sobre todo con respeto a ti mismo y a los que te rodean. Les deseamos mucha salud, pero sobre todo muchísimo éxito. Lo que debemos de hacer es siempre con nuestras acciones vivir nuestra vida cotidiana, saber que tenemos que hacer las cosas para poder estar rodeados de toda la gente que realmente vale la pena, que son nuestros seres queridos. Así es, seres queridos que pueden ser tanto amigos como familia, o inclusive todos los conocidos, ya que algunas personas creen que esta fiesta es simplemente para estar con los amigos o para estar con gente que no es de nuestra misma sangre, pero a fin de cuentas también puede ser una tradición familiar que nos ayuda a estar más unidos. Aún así, recuerda tener en mente disfrutar cada segundo, cada minuto alrededor de tu familia. Porque siempre hay que estar en familia. Y justamente esto es Sensor UABC, temporada 14. Continuamos con más. Hasta pronto. Hola, bienvenidos a su cápsula Lo que debes saber. El día de hoy les vamos a hablar acerca de Año Nuevo. Salimos a preguntar a las personas cómo celebraban esta tradición y esto es lo que dijeron. Acompáñanos. Para el último día del año, los mexicanos preparan una gran cena de diferentes platillos tradicionales. Dependiendo de cada estado, por lo general se pueden encontrar pavo relleno, lomo de cerdo, romeritos, tamales, pozole y ponche. A esta cena los mexicanos invitan a sus familiares y amigos más cercanos. También es muy tradicional ver las 12 uvas que simbolizan los 12 deseos que se piden a las 12 de la noche. Es una tradición que haya pasado de familia en familia. Consiste en dar 12 uvas a cada miembro de esta familia. Las uvas deben ser ingeridas en las últimas 12 campanas del año. Por cada campanada se ingiere una uva y se pide un deseo para el próximo año. Muchos mexicanos sacan un par de maletas y dan la vuelta a la cuadra, lo cual hacen porque desean viajar durante ese año. Si es con la pareja, ambos salen a caminar. Asimismo, se puede ver cómo muchos mexicanos colocan una moneda en un zapato o un billete en el bolsillo para buscar la prosperidad económica. Las tradiciones que regularmente seguimos, el hecho de preparar un montón de comida como el pavo y los tamales, creo que es una tradición. También arreglar la casa, el arbolito, los regalos. Usualmente eso lo hacemos el 6 de enero porque el 25 cada quien está como con su otra familia, es decir, los papás de los esposos y así. Entonces nos juntamos en Año Nuevo, a veces celebramos Navidad en Año Nuevo o hasta el 6 de enero. Y pues ya creo que es solo decorar la casa, el árbol, los regalos y la infinidad de comida. Normalmente pues se junta toda la familia en casa de mi abuela y cenamos ya sea pavo o pierna de jamón, y a la medianoche pues a veces hacemos eso de las uvas, como de comer 12 uvas y pedir deseos, o usar ropa interior de colores, roja, amarilla, verde, dependiendo lo que quieras. Y a veces también hacemos como de sacar maletas como para atraer los viajes durante el año y pues abrazarnos y decirnos que nos queremos mucho y eso. En Año Nuevo cenamos, nos reunimos a las 12, nos damos el abrazo, comemos uvas, 12 uvas, ahí siempre te atragantas porque no puedes con 12 uvas, y he llegado a usar boxers rojos, la verdad, pero nunca salir con maletas ni nada de eso. Solo, ¿no? Abrazar a mi familia, comer uvas, de vez en cuando boxers, que es un mito, no funciona. Y ya, es todo. Pues cada año visitamos a mi familia y la pasamos con mis abuelos. Pues casi siempre cocinamos tamales y comemos pues las uvas. Me la paso con mi familia, como demasiado y trueno cohetes. Pues juntarnos todos igual y en una alumbrada, pues estar alrededor de la alumbrada y platicar nada más. Estar con mi familia, conviviendo, pues se hace la cena normal, estamos conviviendo, platicando, pues bailamos, etcétera. Pues mi mamá a veces es como que agarra la maleta y sale corriendo, o lo de las uvas también lo hacemos, o que a veces el dinero, que también lo pone en ciertas partes, y pues esos son nada más los que hacemos. Esperemos les haya gustado la cápsula del día de hoy y recuerden sintonizarnos por redes sociales.
¿Y qué tal, cimarrones? ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. ¿Y qué creen? El día de hoy Ruta de UABC se va a vestir de gala. Así es, porque estamos estrenando un nuevo set, porque el día de hoy vamos a tocar el tema de Año Nuevo. Como todos conocemos, esa es la etapa del año donde terminan los 365 días, pero para otras personas lo conocemos como el día donde nos implementamos los tradicionales propósitos de Año Nuevo, como las actividades como hacer ejercicio, hablar con el chavo y la chava que te gusta, echarles más ganas a la escuela, en fin, todas esas actividades que nos mejoran como persona. Pero cuéntame, ¿cómo te fue este año? ¿Realizaste todas las actividades que te propusiste el año pasado anterior? Espero que sí. A mí me fue bien, más o menos, pero pues realicé todas las actividades que yo quise y una de esas fue estar aquí con ustedes en Sensor UABC. Pero bueno, vamos a realizar un pequeño sondeo para conocer cómo les fue a los demás estudiantes de la comunidad cimarrona aquí en UABC. Adelante. Soy Yesenia Salazar. Vanessa. Emiliano Navarro. Hola, ¿qué tal? Me llamo Julián Beltrán. Derecho. De la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería. De Derecho. Derecho. Soy profesor de tiempo completo de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Yo creo que en general me fue bien. Me fue bien. Es el primer año aquí en la universidad y creo que me fue bien. Yo creo que no tan bien como esperaba que me fuera. Fue un sube y baja de emociones, pero ahorita estamos arriba. Ay, me fue excelente, me fue muy bien. Siempre me va bien, pero este año fue muy productivo para mí. Sí, pasé mi examen de inglés. Me propuse que me fuera bien en las materias y considero que sí lo he cumplido. Pues en Año Nuevo no suelo proponerme metas porque pues normalmente la gente no las cumple. Entonces voy a ver qué va pasando. Pues sí, no, seguir en la escuela y no meterme en problemas. Siempre me propongo hacer mejor mi trabajo, ser una mejor persona, sacar adelante los proyectos. Creo que sí, lo que más se vio fue el avance de mi tesis del doctorado. Completar mis horas de servicio social, porque si no, para tener todas las materias. Yo no espero de mí ponerme a estudiar más. Espero cosas de mí para mejorar en la escuela. Yo creo que ordenar un poco más mis ideas porque estoy un poco en crisis porque no sé si quiero seguir o no con la universidad, pero espero eso me ayude un poco. Espero encontrar gente nueva y divertir y que me ayude en el buen camino. Claro, siempre espero algo de los años que vienen. En el 2019 espero terminar mi doctorado y espero mucha salud y armonía para todos. ¡Feliz Año Nuevo! Y como pudimos observar, cimarrones, cada persona vive el año a su manera. Todos tenemos altas y bajas en esta vida, pero lo importante es en seguir adelante y que esos problemas no nos vayan a perjudicar. Los invito a todos ustedes a que sigan sus sueños y metas. No esperan a terminar un ciclo, un mes o un año para poder hacerlos. Todos podemos lograr nuestros propósitos. La cuestión es en comprometernos en verdad y no parar hasta lograrlos. Y gracias a todos ustedes, amigos, por sintonizarnos a lo largo de esta maravillosa temporada. Por parte del equipo de Ruta UABC, les deseamos feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Y que todos sus propósitos se vayan a cumplir. Y recuerden, el mayor obstáculo es el miedo a fracasar. Hasta luego, amigos. Nos vemos en el 2019. ¡Chao! El Año Nuevo, al igual que la Navidad, viene con varias tradiciones, entre las que destacan agarrar una maleta y salir a correr alrededor de la cuadra para asegurar los viajes, utilizar diferente color en la ropa interior para asegurar el amor, el dinero, la fortuna o inclusive más cosas, o también las 12 uvas a la medianoche. Pero realmente, Néstor, o tú, Orozco, ¿sabemos lo que significan las 12 uvas? O allá en casita, nuestro público televidente, ¿saben lo que significa? Pues muy sencillo, son justamente los 12 deseos de la persona que los está consumiendo y se ven reflejadas en las 12 campanadas de la medianoche de Año Nuevo. Sin duda alguna, muy interesante, ¿no? Es una tradición de origen español, la cual tiene el objetivo de dar suerte. Ahora que ya sabes un poco más de estas famosas 12 uvas, anímate a hacerlo con tu familia, con tus seres queridos. Así es, pero tomando las precauciones debidas, porque si de por sí vamos a tener todo el banquete que nos van a preparar, vamos a tener tantita panza más después del Año Nuevo y el recalentado, y luego viene el Día de Reyes, tenemos que tener un plan de reserva para ir al gimnasio. Y con las 12 uvas hay que ir un tanto lento con las campanadas para que no haya ningún inconveniente y podamos disfrutar más de esta noche. Continuamos con más.
Hola amigos de Sensor UABC, soy Manuel Félix y estoy muy contento de poder recibir ya el año 2019 en compañía de todos ustedes, y como sabemos estas fechas están llenas de tradiciones y hoy aquí en Radar te vamos a platicar cómo es que se festeja el año nuevo en otras partes del mundo. Quédate conmigo, esto es Radar. Cuando se trata de recibir el año nuevo, las fiestas no se hacen esperar. Alrededor del mundo, este día se celebra con amigos, familia, bebida, comida y muchos fuegos artificiales. Pero sin duda hay lugares en donde se distingue por dar algunas de las fiestas más espectaculares del mundo. No existe mejor y más impresionante fiesta de Año Nuevo que la que se celebra año con año en Río de Janeiro. Más de 2 millones de cariocas se reúnen en la playa Copacabana vestidos completamente de blanco y llenando un espacio de casi 2 kilómetros de playa. De esta manera le rinden homenaje a Lemanja, la diosa del mar. La fiesta, conocida con el nombre de Rebellion, consiste en una increíble quema de fuegos artificiales, un promedio de 25.000 toneladas de pirotecnia que se tiran desde balsas y barcos en el mar, generando un verdadero espectáculo de luces y muchos colores. La Gran Manzana es sin duda alguna el lugar del occidente más icónico a la hora de celebrar la llegada del Año Nuevo. Una ciudad que despliega todo su encanto durante la última noche del año mediante fuegos artificiales, fiestas y bolas brillantes, entre otros muchos clásicos que convierten la llegada del Año Nuevo en Nueva York en uno de los mejores acontecimientos del mundo. Todos los años, desde que en 1904 se inauguró el periódico The New York Times, miles de personas se reúnen en Times Square para disfrutar de shows en vivo de los artistas más cotizados del momento, un impresionante show de fuegos artificiales. En Londres, más de 500.000 personas se concentran alrededor de la famosa noria, que va cambiando de color para despedir el año en curso y dar la bienvenida a un nuevo año. Es muy emocionante ver un grandioso espectáculo de fuegos artificiales mientras los visitantes brindan y se abrazan con motivo de celebración, con el sonido de las campanas del Big Ben de fondo después de una cuenta atrás multitudinaria. Cada año, millones de personas se congregan en más de 70 puntos de observación para ver uno de los espectáculos artísticos y culturales más imponentes de todo el planeta. A lo largo de los años y desde 1996 ha habido diversos cambios, los cuales han tenido mayor o menos impacto a nivel de la celebración en sí. Alrededor de 1 millón de personas asisten para presenciar el show de fuegos artificiales más grande del mundo, con más de 30.000 luces pirotécnicas. París es otra de esas ciudades que destacan en sus celebraciones de Año Nuevo. En primer lugar, la gente se reúne para presenciar el show de luces y fuegos artificiales de la Torre Eiffel. Sin embargo, aquí no acaba la fiesta. Durante un mes completo, los parisinos intercambian pequeños regalos y el 1 de febrero se entregan cartes de Vœux, que son tarjetas en las que se desean un feliz inicio de año. Y así finalizamos la cápsula de Radar. Soy Manuel Félix y te deseo que este año 2019 esté lleno de mucho éxito y mucha prosperidad. No te despegues de tu pantalla y sigue en esto que es Sensor UABC 14ª temporada. Hola, ¿qué tal? ¿Están listos para el siguiente tema de formación cívica y ética? Esperemos que estén listos, porque hoy les hablaremos sobre las normas y reglas. ¿Algunos de ustedes saben qué es una norma y una regla? Si no lo saben, no se preocupen, aquí les enseñaremos el significado de una regla y una norma. Iniciaremos con las normas. Una norma es aquella instrucción que mide o regula la conducta basándose en valores. Apuesto que en este momento te estás preguntando, ¿qué quiere decir eso? Permíteme ayudarte a descifrar su significado. Una norma busca que una acción humana sea correcta y conveniente. Sin embargo, existen varios tipos de normas. Por el momento, te mostraremos un ejemplo de la violación de una norma jurídica y el cumplimiento de la misma. Ejemplo de violación de la norma.
cruzar el semáforo cuando la luz esté en rojo. Por lo tanto, quien no cumpla con la norma será sancionado. Ejemplo de cumplimiento de la norma: esperar a que la luz del semáforo esté en verde para poder cruzar. Una regla es una determinada conducta que debe obedecerse. Es un principio de cómo ejecutar una acción. Las reglas pueden variar de acuerdo al lugar o situación, ya sea en casa, en la escuela, en el trabajo, etc. Un ejemplo del incumplimiento de una regla en la escuela es portar de manera incorrecta el uniforme escolar. Ahora daremos un ejemplo acerca del incumplimiento de una regla que podría encontrarse dentro de alguna de nuestras familias, el cual sería el uso del teléfono celular mientras se come en familia. Al escuchar la definición de una norma y una regla, ¿de qué te diste cuenta? Son cosas que por lo general las llevamos en la práctica en el día a día. Las normas y reglas se practican en la familia, en la escuela y en la comunidad. Recuerda, cada grupo social tiene sus propias normas y reglas de convivencia. Bueno, amiguitos, hemos llegado al final de nuestro tema del día de hoy. Esperamos que este video te haya ayudado a conocer las definiciones de estos conceptos, pero sobre todo, también esperamos que haya sido de tu agrado. Hasta la próxima, amigos. Las personas utilizamos zapatos para protegernos de temperaturas, climas u objetos extraños. Pero algunos perros o gatos no tienen la necesidad de utilizarlos, pues por naturaleza sus patas se adaptan. Pero, ¿qué pasa con los perros y gatos que solo han pisado el suelo de tu hogar? ¿Están listos para exponerse a ambientes no controlados? No. Imagina a tu mascota pisando las lluvias, superficies rugosas y el suelo de verano de hasta 90 grados centígrados. El 70% de la población ha expuesto alguna vez a su mascota en estas situaciones climáticas y al menos el 30% ha llevado a sus mascotas por lesiones de patas. Si quieren pasear, llévalos al pasto de un parque. Si te acompañan a un lugar, cárgalo o ponle zapatitos. Y si está lloviendo, ¿para qué sacarlo? Las mascotas no solo necesitan comida y agua, también necesitan mucho amor. Así que comencemos demostrándoles nuestro cariño, cuidando sus patitas. Lamentablemente el episodio del día de hoy ha llegado a su final, pero como hemos estado comentando en todo este capítulo, queremos que ustedes la vivan muy felices con su familia y con sus amigos. Y en lo personal quiero que pasen un excelente año nuevo, degustando del festín, abrazando a las personas que tanto quieren y claro, cumpliendo las tradiciones que hemos mencionado. Brandon, ¿tú tienes algunos buenos deseos que quieras decirle a nuestros televidentes? Claro que sí, quiero agradecer a todo nuestro público televidente que constantemente domingo a domingo nos ven en su programa del quehacer universitario. A sus familias, llenarlas de amor, pero sobre todo que todos los éxitos de este 2019 se puedan concretar. Siempre hay que tener esa actitud y sonreír, pero también invitar a todo nuestro público televidente que el próximo domingo tenemos una cita a la 1:30 p.m. ¿Por dónde? Por Síntesis TV. Y los miércoles en su repetición a las 11 de la mañana. Y bien, Néstor, ¿qué tienes que decirle a nuestro público? A mí me encantaría desearles éxito y salud a todos y cada uno de ustedes. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como lo es Facebook, YouTube, Twitter e Instagram para que estén al tanto de todo lo que acontece en la universidad. Nos vemos en un próximo episodio de Sensor UABC, temporada 14. ¡Feliz Año Nuevo!